solamente protege a la médula espinal, también protege a los nervios espinales que salen de la médula. Otra función de la columna es soportar el peso del cuerpo, ¿no? La columna vertebral soporta el peso de los miembros superiores, de la cabeza, de las vísceras torácicas, de las vísceras abdominales, ¿no? Todo va hacia la columna vertebral. Entonces, los cirujanos trabajamos 10, 12 horas en un día, parados, y la mayoría termina con una hernia por la columna vertebral, ¿no? Luego sirve como un eje, ¿no? Sobre el cual gira la cabeza, ¿no? Hay una articulación entre la primera vértebra cervical y el anquiloceláceo, y a ese nivel se produce la rotación de la cabeza por dentro de los márgenes o dentro de los ángulos permitidos, ¿no? Además tiene un papel importante para la inserción de músculos que participan en la locomoción, en la marcha, y para mantener una postura, ¿no? Estar de pie. En la columna vertebral se mantiene en la parte central por varios grupos musculares, ¿no? Entonces tenemos que la columna vertebral, visto de frente, aparentemente es recto, pero tiene ligeras curvaturas laterales, ¿no? Pero si lo vemos de perfil, tiene curvaturas. Hay una curvatura cervical, una curvatura torácica, y una curvatura lumbar, y una curvatura sacrocoxígea. Entonces aquí tenemos 4 curvaturas. Ahora, ¿con qué curvaturas nacemos? Nacemos con la curvatura torácica y la sacrocoxígea. Cuando ustedes ven un feto es como una C, como una letra C, ¿no? Está flexionado ventralmente. Entonces la columna vertebral es cóncava vista por delante o convexa vista por detrás, como una letra así, ¿no? Pero a medida que crece, va a haber en la cabeza, cuando levanta la cabeza el infante, ¿no? Se genera esa curvatura. ¿Cuáles son las curvaturas primarias? Es la curvatura torácica y la curvatura sacrocoxígea. Esa es la curvatura. Y las curvaturas secundarias es la cervical y la lumbar. ¿Cuándo se genera la curvatura cervical? Cuando el infante empieza a levantar la cabeza. Ahí se va generando esa curvatura. Y la lumbar cuando ya empieza a sentarse, ¿no? Entonces levanta el tronco y aquí se genera la segunda curvatura. Entonces la columna vertebral tiene curvaturas primarias, la dorsal y la sacrocoxígea. Con eso nacemos. Pero las curvaturas cervical y lumbar son secundarias, se generan después del nacimiento. Ahora, la columna vertebral, ¿cuántas regiones tiene? Tiene una región cervical, una región torácica, una región lumbar, una sacra y una coxígea. ¿Cuántas vértebras tiene? 33 vértebras. Hay 5 regiones, ¿no? Dicen fractura de las vértebras cervicales, tienen que ver aquí. Fractura de las vértebras torácicas, nuestra región. O de las lumbares, o una luxación del coxis, ¿no? En la parte de abajo. Entonces, ¿cuántas vértebras tiene la región cervical? La región cervical tiene 7 vértebras. La región torácica, 12 vértebras. La lumbar 5, ¿no? La sacra 5, ¿no? Y la coxígea 3 o 4 vértebras. Se varía. Entonces, a nivel cervical 7, 12, 19, más 5, 24, más
más 5, 29, aquí 3 o 4 veces oxígeno. Pero a medida que va desarrollando así, los huesos sacros se juntan, las vísceras sacras se juntan en un solo hueso, en el hueso sacro. Y los oxígenos también se juntan y van formando el hueso oxígeno. Entonces, ahora, ¿cuántas raíces cervicales tenemos? Por ejemplo, el plexo braquial se genera de ¿qué raíces? C5, hacia arriba, que va C6, C7, T1. Pero ¿cuántas raíces cervicales tiene la columna a ese nivel? 8. ¿Por qué tiene 8 si tiene 7 vértebras? Porque el primer nervio braquio nace por encima. Y ahí hay 8. Si contamos por debajo, serían 7. Pero uno nace por encima de vértebras, son 8. Pero a nivel torácico todos nacen por debajo de la vértebra. Son 12 nervios espinales. Lumbares, 5 nervios lumbares. Pares, ¿no? Porque sale para un lado y para el otro lado. A nivel sacro, 5, y a nivel coxígeo, solo un par de nervios espinales. En total, van a haber 31 pares de nervios braquiales que salen por estos agujeros. Salen de la médula espinal, nacen en la médula y salen por los agujeros de conjunción. Aquí hay unos agujeros. Entonces, si entonces, ¿cuántas veces tenemos? 33 veces. ¿Cuántos pares raquídeos o pares nerviosos espinales, raquídeos espinales, que salen de la médula a través de los agujeros? Son 31 pares raquídeos. ¿Cuál es el promedio del tamaño de la columna vertebral? De 72 a 75 centímetros. Y el tamaño de la médula de 42 a 45 centímetros. Es menor. Pero durante la vida fetal, la médula tiene el mismo tamaño de la columna. ¿No? Pero a medida que evoluciona el embrión, el hueso crece más rápido, la médula crece más lenta y se queda aquí. La médula espinal llega hasta L1, L2. Ahí terminó la médula. Porque su velocidad de crecimiento es más lento que la velocidad de crecimiento del hueso. El hueso crece más rápido. ¿No? Entonces la médula comienza a nivel del agujero magno o agujero occipital y termina entre L1 básico y L2. Ahí. Debajo. Porque esa médula está dentro del conducto raquídeo. Y el conducto raquídeo lo forma la unión de todas las vértebras. Entonces va a terminar entre L1 y L2. ¿Por qué es importante esto? Como en el internado, que van a hacer esto, hay una función lumbar. Y la función la van a hacer a este nivel. Pueden lesionar la parte baja de la médula. La función se hace entre L3 y L4, más abajo. Y ahí solamente tenemos este grupo de nervios, se llama cabo de quina o cola de caballo. Todos estos nervios, este manojo de nervios se llama cabo de quina. En la parte superior, el C1, C2 salen por horizontal a su agujero. Pero a medida que vaya subiendo, por ejemplo, esos nervios salen de aquí. Tienen que ir a buscar su agujero para salir de aquí. ¿No? Eso fue porque la médula creció muy lenta y el hueso que creció más rápido arrastró a las terminaciones a los nervios. Y ese grupo de nervios se llama cabo de quina o cola de caballo, que está dentro del conducto
debajo de la media. Es una característica de la vértebra. En total tenemos 25 vértebras independientes. Esas vértebras se mueven entre vértebra y vértebra en un movimiento de poca magnitud, pero todo el conjunto, al unirse todos los movimientos pequeños, genera un movimiento considerable, hace que la columna sea flexible. Las 5 vértebras sacras se fusionan en forma nerviosa sacra. Las vértebras coxígeas después de los 30 años se transforman. Las vértebras son huesos pequeños y están unidos por discos. Hay unos discos intervertebrales. Cada vértebra empieza a morir por las vértebras se unen con otra vértebra a través de los discos intervertebrales. Con la edad, esos discos se desintegraron y pierden altura. Por eso las personas ancianas disminuyen el tamaño. ¿Por qué? Porque esos discos que están hidratados con el tiempo empiezan a perder agua y se van a aplanar. Y a veces desaparece. ¿Qué pasa si desaparece un disco? Los huesos se sueltan. Si ustedes dejan 2 huesos sueltos, se sueltan solitos, ¿no? Y en los niños es con mayor velocidad. A veces la mamá, no, pues si el hijo tiene un accidente, se fractura la rodilla. Y como las citas son muy posteriores, pasan 2 semanas o 3 semanas. Cuando la mamá llega a consultorio, la clavícula está sola. Inclusive se remueve y le genera una clavícula igualita. O sea, hay remodelación. Y los niños, es más rápido. Llega al consultorio de una placa, ¿dónde está la fractura? Se llama fractura en tallo verde, ¿no? En los niños. Nosotros hemos visto cuando adoptamos por pediatría, cuando hacemos el internado, ahí vemos esta situación. Aparte de la unión de cuerpo y cuerpo, hay uniones entre las formas. Y eso se llama articulaciones cilaterales, que son articulaciones cilaterales. Pues aquí tenemos una vértebra tipo. No todas las vértebras tienen la misma característica. Pero para comenzar, veamos una vértebra que representa a la mayoría, ¿no? Pero hay regiones que tienen sus propias características y dentro de cada región hay vértebras con características particulares. Entonces, una vértebra que tiene cuerpo y el cuerpo se adelanta, esto se llama proceso espinoso. Este proceso espinoso va hacia la parte posterior. No, por eso en la parte posterior, en la espalda, palpamos estas piernas. Son las apófisis espinosas o procesos espinosos. Así como hay una prominencia hacia la línea media, también hay prominencias laterales. Y estos se llaman procesos transversos o apófisis transversos. Aparte de eso, hay dos procesos, o 2 partes del proceso, unos que se dirigen hacia arriba y los que están aquí hacia abajo. A estos se llaman procesos articulares superiores, a lo grande, y los pequeños que van hacia abajo, procesos articulares inferiores. Entonces, esa vértebra delimita un agujero. Si pintamos solo el agujero de la vértebra, ustedes ponen agujero vertebral. Pero si pintamos toda la vértebra, ya se llama conducto vertebral. Agujero es una vértebra, pero unido de otra es conducto vertebral. Ahora, ¿qué delimita este agujero? Este agujero está
mitad, piensa por esta aposemosa, se llama pedículo. Todo esto se llama pedículo. Y por ahí sale el medio de aquí, el medio espinal. La médula está aquí, y por aquí sale el medio de aquí. Un medio aquí, otra por aquí. Por eso se llama pares de aquí, pares espinosa. Y en la parte de eso se llama pedículo. Y en la parte posterior tenemos esto. A esto se llama lámina. Todo esto es la lámina. Entonces tiene forma el arco, el agujero, perdón, es el cuerpo de la vértebra, el pedículo y la lámina. Entonces aquí tenemos un disco interruptor, uniendo el cuerpo lateral de esta con el cuerpo lateral. Independiente de esta articulación, aquí hay articulación entre esta vértebra, entre esta vértebra y esta, que hay una articulación. Entre la apófisis articular superior de esa vértebra y la apófisis articular inferior de la otra. Entonces aquí tenemos el disco 1, aquí hay una articulación, pero igual hay al otro lado, en el mismo nivel, con dos articulaciones. Entonces, con el tiempo que pasa en la dieta, se deshidrata. Y a veces, todos los discos desaparecen y los cuerpos se quedan. Se llama columna vertebral en caña de bambú. ¿Conocen la caña? El maíz. La caña de azúcar no tiene unos nudos, así termina toda la columna. Un solo hueso. ¿Han visto los ancianos cuando agotan? Giran todo el cuerpo y todo está soldado. Vamos a ver las vértebras cervicales. Las vértebras cervicales son 7. La primera vértebra es el Atlas. ¿Tiene cuerpo el Atlas? No hay cuerpo, no tiene cuerpo. ¿Tiene apófisis espinosa? No tiene apófisis espinosa, pero sí tiene apófisis transversa. ¿Y cómo sé cuál es la parte anterior? La parte anterior es aquí, porque adelante tiene un arco anterior pequeño de poca trayectoria, en cambio el arco posterior tiene mayor trayectoria. Entonces, mirando los arcos, dicen, este es anterior y este es posterior. Ahora, ¿cuál es superior y cuál es inferior? Esta será la parte superior o será la parte inferior. ¿Lo estaré mirando por arriba o lo estaré mirando por abajo? Entonces ahí lo que tienen que ver es esta varilla articular. Tiene forma de una plantilla. Posibiliza esta característica de escala superior. Además, esta carilla articular, para unirse con para articularse con el cóndilo del occipital. Los cóndilos del occipital se articulan con las carillas articulares superiores. Entonces, ¿cómo diferenciamos anterior y posterior? El arco anterior es corto, el arco posterior tiene mayor longitud. ¿Cómo sé si es cara superior o cara inferior? Tengo que ver aquí la carilla articular del Atlas. Este es el cóncavo. ¿Qué más tenemos? Este es un esquema del Atlas. Ahora, el Atlas en la parte anterior, en el arco anterior y delante, tiene una prominencia básica. Se llama tubérculo. Tubérculo anterior, o tuberosidad anterior del Atlas. De atrás no tiene apófisis espinosa, pero tiene un tubérculo. Tubérculo posterior del Atlas. El Atlas tiene un arco anterior, un arco posterior. Y del arco anterior sale el tubérculo anterior, que es una prominencia, y del arco posterior
aquí hay otra prominencia. Entonces esos se llaman tubérculos, tubérculo anterior. Aquí está la cara inferior. Aquí la carilla articular tiene como una puntura. Aquí el hueso banal. Además la superficie es plana. La superficie en la carilla articular inferior es plana. En cambio en la superior es convexa. Aquí está el atlas debajo, este axis como si la apófisis orbital. Pero esta apófisis orbital se articula en la carilla posterior del arco interno. En la articulación sinovial del género trocoide. Cuando hablamos de distribución al conjunto, hablamos de articulación de la cara inferior, la cara inferior del atlas. Aquí tenemos huesos aplanados, no tiene la forma de la puntura. La cara inferior. El arco anterior es el arco posterior. Aquí tenemos el hueso, la cara superior. Significa más o menos una plantilla o superficie articular, carilla superior. Una forma de una plantilla de tres caras superiores. Además, similar como este lo voy a encontrar en un canal para la fibra. Está mostrando el atlas, el brazo de axis, el giro fijo sobre la línea. Entonces, en esa medida aquí está el atlas, parte del atlas, el arco anterior del atlas, y ahí está la apófisis orbital. Se va a articular con el arco anterior del axis. El axis presenta cuerpo, el eje del cuerpo. Presenta músculos, se fijan toda esa película está llena de músculos. Sacar una médula espinal, por eso sacamos la médula para enseñar el material. A él que necesitamos y los músculos que están en toda la superficie. Así tenemos el axis, la posición pelis, tenemos la articulares superiores, la posición espinosa física. Tenemos al axis, una pequeña cosa espinosa, en el lámina, este es el lámina, hasta aquí se va a ver, tiene forma de un rectángulo. Aquí están las carillas articulares superiores, aquí es el pedúnculo, por aquí sale el niño, deja su huella, deja su impresión. Adelante se cuelga, las carillas articulares, la carilla articular, aquí la forma del agujero, la tiene ese triángulo. La forma del agujero va variando,
es triangular, a nivel torácico es cilíndrico, a nivel lumbar de nuevo triangular. En el epidídroco tenemos la cara superior, porque aquí está la polisolantoide, la lámina, esta es la lámina. Aquí está el látex, y el axis está debajo. Y aquí está la polisolantoide del axis. Y se queda articulado en la polisolantoide con el arco anterior del axis. Para aplicar este tipo de ligamentos que van a aplicar la polisolantoide con el arco anterior. Fíjense, aquí no tiene apoyo espinosa, tiene un tubérculo posterior, en cambio el axis ya tiene una apoyo espinosa. Tiene una apoyo espinosa bituberosa. Aquí se llama bífida, una apoyo espinosa bífida, como la lengua de la serpiente. En cambio, los tubérculos son laterales. El axis tiene su propio nombre, pero ¿qué pasa a partir de C3, C4, C5, C6? Estas vértebras cervicales tienen una misma característica. Entonces, ¿qué partes tienen? Apoyo espinosa, líquida, en el axis, en el carrillo articular, en el cuerpo. Esta es una vértebra entre la C3 y C6. Cuerpo adelante, aquí es el tubérculo anterior. Este es el pedículo. Acá está la medio de la misma. Acá está la apoyo espinosa. Y el agujero transverso. Si ustedes ven una vértebra que tiene agujero a nivel de la apoyo transverso, esa vértebra es cervical. O sea, ninguna otra vértebra tiene agujero, solo las cervicales. O si ven una vértebra que tiene agujero transverso, es una cervical. Dos cavidades articulares. Una vez argumental. Y fíjense cómo esa relación entre el atlas y el axis permite que el atlas gire sobre la polisolantoide. Esta articulación es una articulación sinovial al tipo trocoide. Esta disposición permite que la cabeza pueda girar uno y otro lado. Esa es su posición. Ahora, la otra vértebra que tiene un nombre propio, la séptima, se llama prominente. Agáchense y palpen. La primera vértebra que palpen es la prominente. Se palpen. A veces se llama la vértebra prominente, pero es decir, que la séptima vértebra es esta. ¿Y por qué es prominente? Porque fíjense, tiene una apófisis larga, más parece una torácica, pero tiene agujero transverso. Puedo confundirlo con una torácica, pero si me encuentro agujero transverso,
Esa es una referencia hacia el autor. Se proyecta la poesía espinosa, el proceso espinoso del alma. El autor refiere al tema triangular, estas son las láminas que unen la lámina. Una lámina con la poesía espinosa con, eso se llama masa lateral. ¿A quién le llama masa lateral? A las apófisis articulares más la apófisis femorales. Entonces se llama masa lateral. Entonces, entre vertebra y vértebra hay unión a nivel del cuerpo y hay unión a nivel de las apófisis articulares. ¿Qué parte de la columna es más móvil? La cervical, la torácica y la lumbar. La lumbar es la cervical, que es más móvil. Y por lo mismo, está más expuesta a traumatismos. Imagínense, el carro va a 100 km/h y de pronto choca con un camión que estaba parado en la cabeza, como se va adelante y luego retrocede la cabeza y ahí hay sección de la médula. Bueno, entonces se llama el signo del latigazo, ¿no? Como se llama anteriormente. Entonces hay fractura, ¿no?, de la columna vertebral cervical. Si sobrevive, el paciente pierde los movimientos de ambas, las cuatro cervicales. Los cuatro piezas. Tiene que estar en una silla, alguien tiene que atenderlo toda su vida. También eso pasa con el actor. El actor, había un actor que se hacía de Superman. Estaba en su caballo y el caballo se cae de cabeza y se acabó su vida, ¿no? Y él ya falleció. Ha sobrevivido bastante tiempo, pero hay que ayudarlo. Cualquier infección, el pelo no puede mover bien la jaula torácica, ¿no? Hacen neumonías, comparando la prominente, una vértebra prominente, con una vértebra entre C3 y C6. La apófisis espinosa rígida, las apófisis transversas son bituberosas, tienen un tubérculo anterior y un tubérculo posterior, y ahí tiene el agujero transverso. Y la pregunta es: ¿y qué pasa por ese agujero? ¿Cuál es el contenido de ese agujero? Es la arteria vertebral. También podemos observar aquí que se aplica la columna vertebral y detrás de la columna hay un ligamento. Se llama ligamento nucal. El ligamento de la nuca también se llama ligamento cervical posterior. Se inserta aquí, este es el hueso occipital, ahí es el principal. Se inserta en las apófisis espinosas de las vértebras cervicales, incluyendo C7. Entonces aquí tenemos el ligamento que está pintado de amarillo, ese es el ligamento. Unida velocidad a este nivel, a nivel de la cresta occipital externa, las apófisis espinosas de las cervicales hasta la séptima, de la columna, y tiene un borde libre. Este es para bueno. Y para que sirva, este ligamento soporta el peso de la cabeza cuando uno está trabajando. Pero hay músculos que van a ayudar, ¿no? Pero el ligamento colabora con mantener la cabeza en una posición, ¿no?, de tal forma que nosotros trabajamos 10 horas de cirugía. Todo el tiempo estamos así. Y después de 10 horas terminamos con el dolor entre el cuello y la cara. Y
una cabeza, ¿cuánto es una piedra? Una cabeza, ¿quién soporta quién lo está tirando hacia atrás? ¿No? Son los músculos de la región dorsal. Pues aquí está la arteria de este lado. La arteria visceral ingresa a través de los agujeros transversos a uno y otro lado. Pero la pregunta es, ¿ingresa a partir de la séptima vértebra cervical o de la sexta? Ingresa a partir de la sexta. La séptima también tiene agujero, pero eso es paralela nada más. En cambio, esta la arteria es a partir de la sexta. ¿Y dónde va esta arteria? Va a ingresar al endocráneo a través del agujero occipital. Aquí está saliendo y luego se va a meter hacia el endocráneo. Dentro del endocráneo va a llegar al cerebelo, al lóbulo posterior del cerebro y al tronco principal. La vértebra torácica son 12 a nivel muscular. La característica de las vértebras torácicas de la columna espinosa termina en espina. Es lo más notorio. Además, ¿qué otra característica tiene una vértebra torácica? Aquí miren, una carilla articular. ¿En dónde? En la apófisis transversa tiene una carilla articular. Además tiene hemicarías en el cuerpo. Aquí hay una hemicaría. Y aquí dice la otra. Hay una y aquí hay otra. Son las hemicarías. Entonces, esta vértebra tiene carilla articular en la parte superior del cuerpo, en la parte inferior del cuerpo, tiene carilla, tiene hemicarías al lado del cuerpo, una carilla completa en la posta. Aquí vista por arriba, como que este es cilíndrico. El cuerpo es entre la cervical y la abdominal. Este es un cuerpo voluminoso, más voluminoso que la vértebra cervical. Aquí está el pedículo, el subpedículo, frente a la lámina. Hasta el curso espinoso hacia la lámina. De la masa lateral hasta la curso espinosa, todo eso es la lámina del pedículo. Entonces, ¿cómo conozco una vértebra torácica? Vas a colocar carillas articulares en su apófisis transversa. Se encuentra una carilla o una carilla en el cuerpo. Entonces, estas carillas sirven para articularse con vértebra por encima o por debajo. No hay apófisis, no hay agujero transverso. Solo las cervicales en el agujero transverso. La apófisis espinosa no es largo, es corto. La parte anterior es esta. La parte posterior, el neurocirujano, ¿por dónde entrará a operar? Si detecta un tumor, es un tumor benigno, pero como va creciendo la médula va creciendo. Entonces, por dónde ingresa el neurocirujano, por aquí, por acá. Entonces, por ahí está por ahí. Entonces, aquí la relación entre una costilla
la vértebra torácica. Y tenemos las costillas. Las costillas tienen una cabeza, tienen un cuello y luego tiene una tuberosidad. Entonces tiene la costilla tiene cabeza, aquí está la cabeza, el cuello, cabeza, cuello. La cabeza es esta. La cabeza se articula con el cuello. Y la tuberosidad la pones en cabeza. Cuando viene una vértebra torácica, es el cuello, el agujero, y la pulsa espinosa. En el cuerpo. Ahora, no todos tienen la misma característica. Es de que hay una caría completa de aquí viene la caría. Es la 10, la 10, la 9, ahora la 11 y la 12. Entonces ahí se ve lo mismo. Vamos a ver las costillas. La primera costilla es esta. Tiene cabeza, tiene cuello, tiene tuberosidad y tiene cuello. Pero su cadera superior es plana. Cara superior, borde anterior. Los hombres tienen cabeza, cuello y tuberosidad. Pero la 11 y 12 solo tiene cabeza y cuello. Cabeza, no tiene tuberosidad. Y si no tiene tuberosidad, aquí no hay caría. Las lumbares. Las lumbares son la vértebra más grande. El cuerpo es voluminoso, muy grande. El agujero vertebral tiene forma de un triángulo. Y aquí vemos el pedículo. Este es el pedículo. Y sobre el pedículo va saliendo el nervio raquídeo, el nervio espinal, para un lado y para otro lado. Entonces, fíjense el tamaño del cuerpo, es grande en comparación al resto. Delimita un agujero. Ahí no vamos a quedar. Con nosotros, pues también no quedamos. La semana que viene ya comienza a prueba. Pero siguen con sus profesores. Antes rotábamos. No hacíamos que roten por el otro profesor, ¿no? Pero las autoridades nos dijeron, los alumnos ya han elegido su profesor, van a seguir con el